nuestro Señor, principiando su ministerio, luego de la tentación que tuvo en el desierto, dice en los versículos anteriores que su fama se difundió y Él enseñaba en las sinagogas y era glorificado por todos, por su sabiduría, por su ejemplo, ¿no? Y el versículo 16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hasta ahí. En Isaías 61 tenemos esta misma profecía, ¿sí? El Señor lee una porción de ella. Para los que quieran leer 61:2, sigue diciendo cosas luego, pero el Señor se detiene ahí hasta el año agradable porque los otros sucesos aún están por acontecer, ¿sí? Pero lo importante es esto: lo que acabamos de leer representa en un gran resumen y síntesis la esencia del ministerio del Señor, ¿sí? Primero, obviamente, la unción que Él había recibido ya como Mesías, donde Él les decía a los que estaban en ese lugar que Él era el ungido. Ahora, ¿para qué? Lo primero que dice: buenas nuevas a los pobres. Tenemos que mencionar que el hombre es espíritu, ¿sí? Es tripartito. 3 partes nos conforman: espíritu, alma y cuerpo. Por ende, cuando dice que viene a dar buenas nuevas a los pobres, no se refiere a pobre de bolsillo, sino pobre o miserable de corazón. Porque muchas personas creen que la pobreza pasa por no tener materiales o cuestiones económicas. No, la pobreza en realidad no pasa por ahí. Podríamos hacer una separación, podríamos decir: hay pobreza física, pero también hay pobreza espiritual. ¿Y en qué consiste la pobreza espiritual? Básicamente, en un solo título: la ausencia de Dios en esa vida. Entonces, si Dios no está en esa vida es pobre espiritualmente hablando. ¿Y cómo sé si Dios está o no está en esa vida? Bueno, ahí está la cuestión. ¿Crees en el Señor Jesucristo? ¿Lo has aceptado como tu único y suficiente Salvador? ¿Le has pedido que entre a tu corazón a través del Espíritu Santo? Si la respuesta es sí, entonces eres rico espiritualmente. Si la respuesta es no, entonces eres pobre. Pero no hay que desesperarse, porque el Señor vino a dar buenas noticias a los pobres. Entonces, la buena noticia es que Jesús vino para todos, para que podamos ser salvos y tenerlo a Él.
¿Qué más sigue diciendo? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué significa un corazón quebrantado? Roto. Algo que se ha roto y normalmente no se puede reconstruir. En la profecía original habla también de curar, ¿sí? Pero el Señor dice que además de proveer riqueza espiritual para un corazón pobre, Él también lo sana. No, pero mi vida está rota, quebrantada, no tiene remedio, no hay forma. Sí hay forma, en Cristo hay forma, en Él hay forma. Pero ¿cómo? Imposible, porque ya probé con esto, probé con el curandero, probé con la fulana, con la otra, probé con... No. Habrás probado miles de formas, pero si no probaste en Cristo no sirvió, porque Él es el único que tiene esa respuesta. Y Él es el único que te puede sanar. De hecho lo ha hecho. Podemos mirar ejemplos, miles. Mi propio ejemplo, la vida de mi madre, mi familia. Ejemplos de corazones quebrantados que han sido sanos. Sanos. ¿Sí? ¿Qué más? A pregonar libertad a los cautivos. La profecía original hacía mención de los cautivos, los que habían sido llevados presos, ¿sí?, de los imperios, judíos que habían sido sacados de su tierra. Pero este asunto, como es espiritual, también se refiere a personas cautivas que están en una cárcel espiritual. ¿Y cuál es esa? Personas que no pueden desenvolverse a raíz del pecado o de cosas que suceden por nuestra propia naturaleza también, y que nos hace imposible. ¿Vieron cuando usted va al banco y dice yo soy fulano de tal? Ah, qué bueno, a ver, historial. Usted tiene una deuda impagable. No, pero si yo no la contraje, no importa. Acá dice que el apellido fulano tiene esa deuda, así que usted se tendrá que hacer cargo. Un poco es eso, ser cautivo. Pero en Cristo, llevando al plano espiritual, aquella deuda que la humanidad tenía se cancela. Y a partir de Él podemos decir, soy libre. Soy libre del pecado y de la consecuencia del mismo. Él nos hace libres por su nombre, por su poder. ¿Sí? ¿Qué más? Vista a los ciegos. De nuevo, no se refiere a ciegos físicos solamente. La ceguera espiritual es tremenda. Nos impide ver qué me sucede en mi interior. Y hay muchas personas que creen estar bien. Hay muchas personas que creen saber lo que les sucede. Hay muchas personas que creen saber caminar correctamente por su decisión. Pero si no tiene la guía de Dios, la guía de Jesús, no puede ver. Porque la palabra de Dios dice que Dios es luz. Y su luz es la que nos ilumina espiritualmente hablando. Entonces, Él nos provee de visión espiritual para saber qué pasa, qué nos sucede, por dónde andar. ¿Qué más? A poner en libertad a los oprimidos. Fíjense que hay diferencia. Hablábamos de cautivos. Cautivos porque han heredado una situación.
Ahora, el oprimido es alguien que cayó en esa situación por alguna decisión propia quizás, o por alguna cuestión vinculada a la familia, o lo que sea. ¿Qué significa ser oprimido? Sofocado, sometido. Y en este grupo hay personas que podrá estar años en la iglesia, pero eso no le deja exento a ser un oprimido. Porque si no gobierna en tu vida Jesucristo de Nazaret, es probable que seas oprimido. Y la opresión lo que tiene, porque el enemigo es lo que quiere, es eso, que nos ata de tal manera que no podemos movernos. Por eso habla de sometimiento, opresión. Y las ataduras son fuertes. No hay forma de liberarse solo. Quizás nos sentimos oprimidos. Quizás podemos hasta decir, bueno, yo ya no tengo más remedio. Le traigo a mi hijo a la escuelita, pero lo mío ya, pónganle el moño que ya me cierra. No. Si estás respirando y estás en este lugar, es porque Cristo quiere que así sea. Y Él te ama, y Él te quiere libertar. Él quiere romper esos nudos, libertarte de esa opresión. Que seas libre en el nombre de Jesús. O quizás decís, bueno, Sebastián, yo ya sé todo. Qué bueno, qué bien. Porque si hoy te llama el Señor, probablemente no le puedas decir a Él, yo no sabía. Y por último, a predicar el año agradable del Señor. Ese término año no significa literalmente 12 meses. Se refiere a un periodo que Dios dispuso, donde su gracia está disponible. Y cualquiera que sea, que fuere lo que haya hecho, pero si se arrepiente y viene y dice, Señor, necesito hablar con vos, necesito contarte lo que me pasa, necesito sentir amor, sentirme llena. Necesito tu presencia, necesito tu luz, necesito sentirme rico por dentro, necesito sentirme útil, necesito apoyar mi cabeza en la almohada y poder dormir. Que es una cuestión, muchas personas a veces no le dan importancia, pero hay mucha gente que no puede dormir porque no tiene paz. Pero en Cristo tenemos salvación, paz, seguridad, misericordia, gracia, perdón, riqueza y añada. Pero en Él, ¿dónde está el secreto? Debemos buscarle a Él, rendirnos a Él. Eso es la esencia del ministerio de nuestro Señor. Quise hacerlo así, como cierre. Queridos, yo no sé cuál es tu situación. Quiero pedirte que te coloques de pie.
Si Dios se tomó la molestia, no sé si decirlo así, es más profundo, de mandar a su Hijo a la tierra con la misión de dejarnos un ministerio plasmado, ¿sí?, en los evangelios. Morir en una cruz, resucitar al tercer día, con un propósito, para que tengamos salvación. Si Él lo quiso así, en su soberanía, en su omnisciencia, es porque Él quiere, y presta atención, Él quiere que te salves. Él quiere, Él lo desea. No, pero la verdad que, ¿qué me va a querer a mí? Te recontra remil quiere, como lo oímos decir ahora, ¿sí? No, pero si Él murió por fulano, por mí no, murió por vos, murió por vos, lo hizo y te conoce. ¿Y por qué no entonces no supe antes? Quizás no era el tiempo, pero hoy es el tiempo, hoy es el momento. Pero yo 30 años en la iglesia nunca me enteré, no importa, nunca es tarde. Si estás en este lugar es porque Él lo quiso así y Él te ama. Lo mejor que te puede suceder hoy es que tú puedas decir: Señor, yo te quiero tener en mi corazón, porque siento que lo necesito. Entonces yo quiero preguntar en esta noche, ¿hay alguien que quiera tener a Cristo en su corazón? ¿O que quiera reconciliar su vida con el Señor? ¿Puedo ver tu mano? Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios es bueno. Usted sabe, un minutito más, no quiero estirar mucho, pero a mí me tocó estar en una situación como buena oveja rebelde, caminar las veredas del Evangelio, y después por cuestiones de orgullo, de ego, decidí saltar el cerco. Me costó volver. Y vaya que es difícil. Muchos conocen la historia. Pero le voy a decir algo, no es imposible. Y le voy a decir algo más. Cuando estaba afuera, por más de que llenaba mi vida con lo que sea, el vacío era tan grande y tan ruidoso que no había forma de hacerlo callar. Porque no tenía esa presencia de Dios, ese Espíritu Santo. Y el día que volví, lejos de mi prejuicio, porque yo decía, no, si voy a ir a la iglesia, todo el mundo me juzga, todo el mundo me va a apuntar con el dedo. No. Lo primero que percibo fue el amor de Cristo en todos los hermanos. Y ahí dije, ¿por qué no hice antes? ¿Por qué no tomé esta decisión antes? Pero uno es duro. Entonces, hay personas que están luchando. Yo lo sé, lo siento. En el nombre del Señor, yo te quiero pedir, no dilates tu decisión. No hace falta
que lo hagas acá en todo caso. Pero busca en lo privado, en lo íntimo o en alguien de confianza esa decisión y toma las riendas de tu vida en el nombre de Jesús. Padre Celestial,